Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo webinar abierto de la Fundación Factoma. Yo soy Diana, responsable de actividades y proyectos de la Fundación, y estoy aquí pues hoy junto a Esther Polo, que también es de la Fundación. Hola Esther. No sé Hola, buenos si... días a todos. Aquí está, perfecto. Pues nada, desde la Fundación estamos Esther y yo aquí compartiendo espacio, súper bien acompañadas hoy. ¿Y quién nos acompaña? Pues bueno, veréis que son parte de algunos de los profesionales que conforman el panel de formadores de Mutabilia. Entre ellos pues está Philippe, Emma, Andrés y Buenos días. Cristina. ¿Qué tal? Buenos días, familia. Buenos Hola, días. buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Estamos ya todos preparados, como veis, y a través de sus exposiciones y diálogo, pues queremos explorar metodologías y vivencias de la gestión del cambio, además de los retos de futuro para la gestión de personas. Así que nada más, os dejo pues con Cristina, cuando quieras empezamos. Gracias, Diana. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a las dos, Diana, Esther, y a toda la organización de Factor Humà por siempre estar al lado de las iniciativas innovadoras, diferentes y que venimos quizá a intentar aportar un granito de arena a este mundo tan complejo, tan interesantísimo, tan cambiante, que nos obliga desde el ámbito de recursos humanos y desde todos los ámbitos a repensarnos y a hacer un reset, ¿no?, de lo que es nuestra función y de cuál es nuestra aportación de valor. Por tanto, muy contenta de estar aquí con vosotros, también contenta de la participación, señal que todo el ámbito de la transformación cultural es un aspecto que interesa y sobre todo que los ponentes que nos acompañan, Philippe, Andrés y Emma hoy, pues levantan pasiones allí donde van, ya lo veréis, y seguro que nos van a compartir sus experiencias, sus conocimientos de manera muy amena. Como os decía Diana, vamos a hacer un webinar que por supuesto al principio va a haber una breve introducción por parte de cada uno de nosotros, de los 4 ponentes que compartimos hoy o que representamos a esos 60 profesores de Mutabilia. Pero más allá de esta exposición inicial que vamos a hacer de manera muy breve, ágil y sintética, sobre todo queremos máximo diálogo, que haya mucha pregunta, respuesta e interacción, con lo cual ojos, oídos, todo abierto a vuestras intervenciones desde el chat, preguntas, respuestas, etcétera, porque queremos realmente que sea muy interactivo y queremos poder aportar desde vuestras inquietudes y no solo desde nuestra propuesta. A título introductorio, nosotros creemos que no hay competencia más imprescindible hoy en día que la transformación, que dominar, saber liderar la transformación cultural. Chief Transformation Officer es una función que existe ya y está de alguna manera entrando muy fuerte a nivel internacional y creemos que va a ser la profesión de este siglo XXI. Un siglo que, como muchos decimos, ha empezado ahora con la pandemia. Antes teníamos como el teaser del siglo XXI, pero ahora realmente nos ha empezado. Todas aquellas tendencias que se venían anunciando el COVID las ha acelerado, nos las ha impulsado, nos las ha enfrentado y por tanto poder liderar la transformación, no adaptarse a ella, sino liderarla, avanzarse la transformación, creemos que es una competencia básica para todas las organizaciones y esencial en recursos humanos. De hecho, yo me atrevería a decir incluso que Chief Transformation Officer es la evolución natural de una dirección de recursos humanos en el futuro, ¿vale? Y el lugar a donde tenemos que ir todos a parar, ¿no? Si queremos realmente contribuir y aportar valor a nuestras organizaciones. No hay nada más difícil y complejo que liderar la transformación. Con Andrés hablábamos hace poco y decía, es que no hay nada más casi imposible que cambiar la cultura, ¿no? Nos enfrentamos Perdona, de alguna Cristina. manera... Perdón, Dime. se oye una pequeña interferencia en el micrófono. No sé si tienes algún micrófono por aquí. No, pero aparto móvil a ver si es el móvil. Sí, no sé. Qué raro. Bueno. Como si rozase el micrófono, no sé por qué. Sí, ¿Sí? lo han comentado en el chat y la verdad es que yo también lo notaba. Bueno, a Vale. ver si ahora se escucha mejor. De momento no lo oigo ahora. Gracias, perdón. Perdona, Diana. Vale, pues lo que decíamos es que no hay nada más complejo que la transformación y esta es un poco la empresa a la que nos hemos querido añadir desde Mutabilia. Mutabilia, que es una plataforma de e-learning en transformación cultural que reúne a más de 60 directivos y consultores en transformación cultural, todos ellos yo creo que líderes, ¿no?, y top en ese conocimiento tanto en España como en Latinoamérica. Una promoción que empieza ya el 1 de marzo, con lo cual ya a punto estamos de empezar todos esos webinars live y ya con todas las cápsulas grabadas y todo preparado para empezar. Y 4 de los aprendices Mutabilia estamos hoy aquí para compartir ese conocimiento con vosotros y por tanto
empiezo presentándolos. Philippe Delespes es socio fundador de Inteligencia Creativa y de Binacle, y él lidera, es el profesor troncal del módulo de Pensar Diferente. Joe Dispenza nos decía que más o menos a cada día tenemos entre 60 y 70.000 pensamientos y que la mayoría de ellos, más del 90%, son cada día iguales, con lo cual estamos ahí en un bucle de narrativa y Philippe nos va a contar cómo intentar solucionar y salir de esa zona de confort que es el bucle narrativo en el que nos instalamos cada día. Emma Giné fue una gran directiva de recursos humanos, seguro que muy conocida por todos vosotros, hoy emprendedora, con lo cual otra mujer emprendedora, fundadora de Power to the People, y ella nos ayudará a ver cómo generar disrupción para apoyar la transformación en las organizaciones desde recursos humanos. Nos va a dar su shake, su toque shake, de cómo no podemos desde recursos humanos liderar la transformación si no cambiamos primero nosotros. Y por tanto, ¿cuáles son esas palancas para superar las barreras que a veces nos ponemos a nosotros mismos que nos impiden sabernos transformar? Y Emma nos va a entrar en ese universo, ¿no?, de la transformación de los recursos humanos desde su shake. Y Andrés Ortega, director de recursos humanos de Experian, antes ING, gran trayectoria, también conocidísimo por todos vosotros, top influencer también en Employee Experience, en talento y en transformación. Él nos dará esa visión employee-centric de cómo realmente movilizar a las personas, ¿no? Él que ha vivido varios proyectos de transformación de todo tipo, tanto cultural como digital, etcétera, nos va a dar ese punto de cómo realmente tenemos que incorporar a la persona, ¿vale?, y poner a la persona en el centro de ese proceso de transformación y, por tanto, cómo cuidamos esa employee experience. Y finalmente yo, Cristina Salvador, fundadora de Both People and Comms hace 21 años, una consultora que trabaja en la confluencia de personas y comunicación, y ahora impulsora de Mutabilia con todos mis compañeros aprendices Mutabilians, os hablaré de la narrativa de la transformación, de cuáles son los pilares, el viaje que se produce y, por tanto, cómo tenemos que ayudar desde el punto de vista de la narrativa que nos contamos y que compartimos con los demás. Así que empezamos ahora con el momento, yo creo que quizá el tema más difícil, Philippe, de realmente cómo rompemos esa inercia, ese bucle narrativo que tenemos cada uno de nosotros, de esos 60 o 70.000 pensamientos, ¿no?, casi idénticos día tras día, para cambiar de perspectiva, para pensar diferente y para darle más enfoque estratégico a los procesos de transformación. Gracias, Cristina. Buenos días a todos. Vamos a probar como mínimo cambiar 10.000, ¿no? De los 60.000 ya estaría bien, ¿no?, para empezar. ¿Podríamos pensar diferente? ¿Es el momento con todos los problemas que tenemos? ¿O tenemos que primero apagar los incendios que hay y esto ya veremos cuando todo esté mejor y nos hayamos salvado? Entonces, aquí muchos dirán, no, es obvio que sí, que hay que pensar diferente ahora, pero en la práctica, cuidado que si es realmente algo que hemos hecho los últimos meses o si hemos estado muy en el corto plazo. Entonces, hay dos maneras de ver el pensar diferente. Es para reinventar cosas totalmente nuevas una vez que todo vaya mejor, o si ya es parte de la solución para los problemas que tenemos en la mesa hoy. Yo estoy convencido que es parte de la solución para lo de hoy. Es verdad que cuando pensamos diferente, igual no es el momento de reinventar el nuevo modelo de negocio, o sí, o de reinventar un nuevo iPhone, pero para pensar diferente en muchas cosas que tenemos en la mesa, hace falta, ¿no? Primero porque tenemos retos que no son los mismos que hace un año. ¿Cómo motivar un equipo que veo en ventanas pequeñas? No sé, ¿cómo cómo vender a un cliente que no puedo ni visitar? No sé cuántos retos nuevos tenemos de este estilo ahora, ¿no? Entonces, ante retos nuevos, pues necesita de pensar de otra manera. Pero es que los retos viejos ya no son iguales tampoco. Porque igual tenemos retos como antes, no sé, cómo abrir un nuevo canal de venta, pero en el entorno que hay, si el reto no ha cambiado, es lo único que no ha cambiado, todo el entorno ha cambiado, así que ahí también habrá que probablemente pensar diferente. No, estamos en un entorno de pensar diferente y además el cambiar el pensar diferente cada día. No se trata de los 60.000 pensamientos que decía Cristina, cambiar 10.000 hoy y quedarse con los mismos 10.000 durante un mes, sino que igual tenemos que cambiar otros 5.000 mañana y otros 5.000 pasado mañana porque ya no vale, ¿no? Entonces estamos más, para un poco cambiar la frase de Groucho Marx, ahora estamos en un momento de estos son mis planes y si hay que cambiarlos, mañana los cambio, ¿no? Es un poco la situación de hoy de agilidad. Lo que tenemos que tener es un rumbo y un propósito de hacia dónde vamos, porque si no, tampoco sabemos ni cuándo cambiamos.
pero ahora tenemos que pensar diferente en el sentido de que igual mañana la estrategia tiene que cambiar y pasado mañana otra vez. Y por eso hay que aprender a hacerlo, ¿no? Y hay metodologías que nos pueden ayudar y sobre todo también cambios a nivel de actitud, de ser más ágiles y esta actitud de probar. Yo quiero destacar dos temas que, por mi experiencia estos últimos 2 meses, son más importantes que nunca, que ya lo eran antes, ¿sí? Pero ahora son clave, ¿no? El primero sería lo que los americanos llaman reframe the problem, repiensa tu problema. Más que nunca no hay que saltar a buscar soluciones, sino hay que pensar y primero de qué va mi problema y realmente cuál es y conseguir una nueva visión sobre el mismo. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Creo que es una habilidad que va a ser más clave cada vez. Yo haría la apuesta que dentro de 3 o 4 años están en todos los programas de formación la habilidad de saber repensar problemas. De momento no es tan extendido, todo el mundo entiende su importancia, pero no se practica tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué ver esto? Primero, para ver si realmente estoy resolviendo el problema. Yo a veces voy a ver un cliente y me dice, no te preocupes, que el problema lo tengo claro y vamos directamente a generar soluciones. El problema es que tienes tu problema claro. Lo tienes tan claro que ya no lo abres, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo de la NASA, tenían un problema que era cómo lavar la ropa en el espacio. Claro, tenemos que subir una lavadora que tiene que funcionar sin gravedad, transportar agua, que el agua es preciosa, pero mejor utilizarla para otra cosa que para lavar la ropa. Y desde aquí nos ponemos a buscar, si no repensamos el problema, en cómo solucionar tecnológicamente esto, ¿no? O podemos repensar el problema y pensar que igual el problema no es lavar la ropa, sino tener la ropa limpia. Entonces igual el problema es cómo hacer que no se ensucie. Y trabajando por ahí encontraron soluciones en poner alguna sustancia sobre la tela para que no aguante la suciedad y no tener una necesidad de lavarlo. Entonces ese es un pequeño cambio, ¿no? de problema. A veces cuando la gente me dice, no encuentro soluciones a mi problema, yo les contesto, pues cambia de problema. A veces me miran un poco diciendo, está medio loco, pero no es tan loco como parece, porque a veces es cambiar la manera de ver el problema y encontrar otro tipo de soluciones, de ver si tenemos el buen problema. Otra cosa es acotarlos. ¿En cuántas veces estos últimos meses hemos tenido retos como cómo reinventarnos, cómo mejorar las reuniones online? Yo seguro que alguien aquí lo ha tenido esta, ¿no? ¿Cómo motivar a mi equipo a distancia? Es tan genérico que si empezamos con preguntas genéricas sin acotar problemas es muy difícil encontrar soluciones, ¿no? Entonces, el segundo objetivo de reformular es acotar. Y el tercero sería encontrar preguntas más rompedoras que nos permiten entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en mejorar las reuniones online, igual podemos pensar automáticamente, en nuestra mente tendremos que una reunión online es cada uno en su casa y todo el mundo conectados a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué no romper esto? ¿Quién ha dicho que tenemos que estar todos a la vez? Entonces podemos llegar a preguntas más disruptivas, tipo cómo poder organizar algunas de nuestras reuniones asincrónicas. O cómo hacer que todo el mundo se pueda reunir desde diferentes lugares, incluso no en casa. Igual el día que lo abren en el bar de al lado de casa, o en el coche de camino, o el que sea, ¿no? Entonces, esto nos puede abrir caminos, ¿no? Yo me acuerdo de reformular un problema de seguros en vez de que nos llegó irías para ser el mejor seguro cuando no te pasa nada, ¿no? Entonces, cuando tienes una entrada de este estilo, que no es tan loco, porque el 97% del tiempo, por suerte, no te pasa nada, pues nos permite justamente empezar a pensar diferente. Por eso destacaría como primer punto esto de repensemos preguntas, encontramos preguntas nuevas que nos puede parecer al principio una pérdida de tiempo y en realidad es un pequeño paso atrás para un gran salto hacia adelante. Y el segundo elemento que quería destacar rápidamente es, en estos tiempos de agilidad no hay nada seguro, con lo cual tenemos que probar cosas más que nunca. Entonces sí que ese tiempo que se habla de experimentos, de poder equivocarse, siempre digo, está bien equivocarse, pero también hay que equivocarse sin consecuencias, porque tampoco hay que predicar, el error está bien, pero si no tiene consecuencias. Entonces esto siempre me hace pensar en destacar el experimento rápido y barato. No pensar en prototipo como ya algo para validar, sino aprender a probar cosas rápidas y baratas que muchas veces pueden ser incluso simulaciones, ¿no? Como dicen los americanos, fake it before you make it, ¿no? Hazlo falso primero, para simplemente tener aprendizaje, más una cultura de globo sonda, no ya hacerlo bien, sino hacerlo suficiente
y algo que a veces puede ser básico, ¿eh? Simplemente un ejemplo, McDonald's, para ver si tenía sentido hacer un menú con espagueti, en vez de fabricar el menú, hizo simplemente fotos, lo puso en algunos restaurantes y veía si la gente lo pedía o no. Esto es un experimento rápido y barato para poder aprender un montón de cosas. Y estamos en un entorno, ahora más que nunca, donde cada día hay que probar cosas, algunas funcionarán, funcionan esta semana, no funcionan la semana que viene. Y para mí el pensar diferente tiene que pasar por ahí, por probar cosas de manera diferente. Entonces, si hay dos cosas dentro de pensar diferente que quería destacar, después tendremos la oportunidad de charlar y desarrollar más conceptos, pero ya serían dos que para mí son de actualidad. Gracias, Philip. Y ahora pasamos con Emma, que nos va a contar cómo liderar la transformación desde una organización, desde recursos humanos, y qué shake le vamos a dar ahí. Yo me voy a apuntar a la cápsula de Philip ya, ¿eh? Hombre, yo me apunto a todas. De hecho, ya me he mirado casi todas. Buenísimo. Me voy a apuntar a la cápsula de Philip ya. Philip, soy tu fan. Y aquí, desde aquí lo digo en público. No he visto la tuya todavía, ya te lo diré también. Bueno, y en todo esto, ¿qué pinta, no? HR y qué pinta los departamentos de recursos humanos. Bueno, este momento es súper emocionante, está clarísimo, porque, bueno, lo que hemos visto en el 2020, ¿no? Es que si hay un departamento que ha estado ahí, ¿no? Capitaneando el barco, ha sido sin duda recursos humanos, y quienes nos escuchan son gente de recursos humanos, sabrán muy bien de lo que hablo, y el 2021 pues tiene pinta que vamos a seguir ahí, ¿no? Dándolo todo. Es el gran año en el que recursos humanos por fin ha salido del back office y ha pasado al front office, que es donde tenemos que estar y donde realmente vamos a darle sentido de coherencia a todo esto. A mí me gusta mucho cuando hablamos de HR, People and Talent, Culture, o como, ¿no? Como cada una de estas áreas nos vayamos llamando dependiendo de la organización, me gusta mucho hablar de lo que yo llamo el omnicliente, ¿no? El omnicliente es esta mezcla entre cliente interno y cliente externo. Normalmente las organizaciones llaman cliente a ese cliente externo, ¿no? El consumidor final, final user, que es a quien van destinados nuestros productos, nuestros servicios, tangibles e intangibles, y el que comprando pues hace que la empresa pues vaya tirando adelante. Lo que pasa es que aquí hay un elemento muy interesante, que es el cliente interno, es decir, el cliente que está dentro de la organización, ¿no? Los colaboradores, trabajadores, empleados, como les queramos llamar. Es interesante porque cuando pensamos en cliente externo, pensamos normalmente en el departamento de marketing, ¿no? Que son el departamento que por excelencia trabaja, ¿no? Creando este storytelling, creando esta narrativa, ¿no? Creando este entorno de cómo vamos a poder, ¿no? Conectar, llegar, atraer y mantener esta relación con este cliente externo. Y tradicionalmente hablando, cuando pensamos en un departamento de marketing, ¿qué tipo de perfiles nos vienen a la cabeza? A ver, participantes, venga, contestadme por chat. Departamentos de marketing, ¿qué nos imaginamos? Venga, vamos allá. Give me some love. Enviadme algún feedback. Ay, que se me han dormido. Ah, vale, muy bien, menos mal. Exacto, muy bien. Creativo, súper trendy, súper cool, etcétera, etcétera, ¿no? Porque evidentemente creatividad y el cool factor y la innovación va asociado al cliente externo. Claro, si el departamento de marketing es el departamento que habla al cliente externo, ¿qué departamento habla al cliente interno? A ver, chat. Recursos humanos. Muy bien. Y cuando normalmente miramos en LinkedIn gente que no es de recursos humanos, ¿qué tipo de prototipo, ¿no? ¿Qué arquetipo va asociado a un área de recursos humanos? A ver, ¿qué me decís? Burocráticos. Ajá, más. Reactivos. Ajá, más. Gris, papeleo, sometidos. Es decir, todo menos sexy. ¿Sí? Y francamente, esto realmente no lo podemos permitir, porque al final está clarísimo, ¿no? El cliente interno es el principal prescriptor de una organización y evidentemente, ¿no? Vas a redes, vas a cualquier, ¿no? A cualquier review y vemos que el primer prescriptor es el empleado de una organización, el colaborador de una organización, de modo que no podemos permitir, ¿no? Que quien habla a un cliente externo es cool y es guay, y quien habla al cliente interno somos unos grises y unos rancios. Entonces, aquí hay un camino
interesante explorar, ¿no? Que es lo que yo llamo el sexy HR, ¿no? Cómo dejamos recursos humanos de ser un departamento de back office a ser un departamento realmente front office y 100% orientado a nuestro cliente, que son las personas que forman parte de la organización. Muchas veces se habla de la figura de business partner, ¿no? O muchas veces los propios recursos humanos hablamos de nosotros y de negocio. Los que me conocen, yo siempre digo, no, digo, es que nosotros somos negocio. ¿No? A la otra gente pues llámales comerciales o producto o como ventas o como les quieras llamar, ¿no? Pero recursos humanos no es un ente, un satélite y aparte, sino que nosotros formamos parte y además activamente del negocio. Las organizaciones, evidentemente, ahora mismo, si ya estaban en transformación antes de, ¿no? Y todo el mundo estaba en un proyecto de cambio, de cultura o de evolución o de transformación, si todo esto pasaba en el 2019, evidentemente en el 2020 todo esto se ha acelerado. Y es muy interesante el papel que juega recursos humanos en todo esto. Es cierto que tradicionalmente hemos tendido muchas veces a pensar, ¿no? Desde un punto organizacional en, vale, ¿cuál es la mejor estructura, ¿no? Para nuestra organización? ¿Qué estructura tienen estas, ¿no? Vamos a una conferencia y vemos pues, grandes casos y, ay, ¿qué estructura es la mejor, ¿no? Y redarquía o planarquía o una mezcla o es mejor trabajar con un entorno holocrático, muerte a la jerarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, luego volvíamos a nuestro día a día y decíamos, bueno, por el amor de Dios, sí, esta redarquía me parece muy guay, pero ¿por dónde voy a empezar? Al final a mí me gusta hablar de las organizaciones no como una organización, sino como algo orgánico, ¿no? Una organización. Y es que una organización no es un dibujo, ¿no? Yo ahora de golpe y porrazo no voy a hacer un dibujo holocrático y mi organización automáticamente se va a convertir en algo, pues algo así, ¿no? Trabajar por proyectos, etcétera, etcétera. Al final una organización no es nada más, de la misma manera que el mapa no es el territorio, una organización no es el dibujo que te enseñan, ¿no? Normalmente con las fotos que te enseñan. Una organización en realidad es el dibujo de las interrelaciones que hay en las personas que forman parte, ¿no? de esta empresa, de esta organización. Cuando yo empezaba, después de muchos años trabajando en empresa, cuando empezaba como emprendedora a hacer proyectos, lo primero que me enseñaban las empresas eran sus organigramas, ¿no? Y las personas con quien yo tenía que trabajar. Pero es muy curioso porque si las personas con quien yo tenía que trabajar, aunque estuviesen juntas en el mismo organigrama, no se llevaban bien entre ellas, no quiero decir que se odiasen, ¿no? Pero no había una sintonía o no encajaban, digamos, a nivel talentos, mi proyecto no salía. Entonces me acostumbré a examinar, en plan National Geographic, cuando se estaba físicamente en las organizaciones, y ahora me he acostumbrado a hacerlo por Zoom también, que también hay una manera, pero ya os lo contaré más adelante. Me acostumbré a examinar cómo podía yo ver estas interrelaciones, ¿no? Y que eran, al fin y al cabo, el organic grama real de la organización. A ver, audiencia, ¿dónde creéis que yo veía estas relaciones reales? ¿En un organigrama? No. ¿Dónde las veía? A ver. ¿En el día a día? ¿En el día a día dónde? En la vida física. ¿Dónde veía yo estas organizaciones? Muy bien. Bingo, Diana, en las cafeterías. Cafeterías, máquinas de café, máquinas de agua, pasillos. Ahí es donde estaba el organigrama real, ¿no? Y es que al final te das cuenta que una organización es su comunidad, ante todo, de clientes internos y externos, ¿no? La comunidad. Esta comunidad es la que crea la cultura de esta organización. La cultura ya no es esas misión, visión, valores de los años 90 que hacíamos todos y que son pósters, ¿no? Y que se sentaban comités de dirección y hacían esto. No, o sea, en realidad la cultura es todo este, ¿no? Todo este componente humano que tiene una organización. Y evidentemente esta comunidad y esta cultura coinciden en un momento dado que es la coyuntura, ¿no? Como organización yo sí que puedo, ¿no? Tener a nivel interno esta comunidad y esta cultura, pero hay algo que no voy a poder controlar, que es la coyuntura, lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Y esta coyuntura es la que va a hacer que yo me comunique de una manera determinada con mi comunidad, que mi comunidad contribuya a la prosperidad, ¿no? De mi organización y evidentemente, ¿no? Todo esto se nota en esta cultura que es la que llega al cliente externo. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Hay grandes marcas ganadoras en medio de la pandemia que son aquellas que han sabido trabajar mejor con su comunidad de una manera más auténtica, con más propósito compartido. Y evidentemente esta cultura ha trascendido porque las organizaciones ya no venden productos, están vendiendo intangibles, ¿no? Y la cultura es esto que no se puede falsear.
¿sí? Por más campañas marketingianas que podamos hacer, luego hay algo, ¿no?, que queda ahí, que perdura, que es la autenticidad. Y hemos estado viendo, ¿no?, grandes marcas que se han hundido o que realmente su reputación, este gran intangible, ha salido muy dañado, y al contrario, marcas que han salido muy reforzadas, ¿no?, porque son esas las que están más cerca que nunca de su cliente interno y externo. Y aquí, enlazando con el principio, es donde está el tema de recursos humanos, ¿no? Muchas veces me dicen, Emma, ¿cuál es la mejor herramienta para hacer un sondeo a tus colaboradores? Y yo, pues sentarse con ellos. Porque al final, y de nuevo, ¿no?, una empresa, me voy por ejemplo a una empresa que conozco bien, L'Oréal, que además sé que tengo algunos compis de L'Oréal conectados. L'Oréal nunca lanzaría un champú, ni L'Oréal, ni Schwarzkopf, ni ninguna de estas, ¿no? Nunca lanzaría un champú sin antes haber hecho un focus group con 1000 clientes, a ver qué opinan de ese producto, ¿no? No les enviaría una encuesta, ¿no?, en plan, ¿qué pensáis de todo esto? Hablaría con ellos. Pues del mismo modo, ¿no?, cualquier cosa que vayamos a hacer con nuestra organización, desde introducir una nueva herramienta, modificar las antiguas evaluaciones del desempeño, que los que me conocéis sabéis que vamos a ver, ¿no?, que no hay herramienta más poco sexy y que necesite más shake, idear nuevos onboardings, crear nuevos espacios, ¿no?, nuevos frames, ¿no?, como muy bien comentaba Philip. La mejor manera es ir ahí, sentarte con tu cliente interno, conocerlo cara a cara y construir, ¿no?, construir. También en un escenario donde la frugalidad es la norma y nos tenemos que pensar 2 veces dónde utilizamos nuestros recursos, es un momento ideal para conocer verdaderamente el talento de nuestro cliente interno y utilizar ese talento para crear juntos, ¿no? Muchas veces veo casos de empresas que viven la innovación de la creatividad como algo que se tiene que delegar o que tiene que venir desde fuera, ¿no?, cuando al final nuestra gente es nuestro principal activo, ¿no? Conozcamos a nuestro cliente interno, descubramos sus talentos y pongamos esos talentos a trabajar, ¿no?, para ir construyendo cosas nuevas, adaptadas a la coyuntura y auténticas con esta cultura de nuestra comunidad. Caramba, tú, qué trascendental es esto, ¿no? Qué shake nos has dado, Emma, Bueno. brutal. No, pero es cierto, Seguirá, es cierto. porque yo la pregunta de lo del Zoom la tengo aquí apuntada, después viene. Esto va en el bis, este va en los bonos. En la ya he visto que encima ya preparas el bis, es perfecto. Hago ya, sí. Es como, muy bien, un coming soon. Muy bien. Andrés, tú que has vivido tantos procesos de transformación y que tienes esta visión, ¿no?, tan employee-centric y desde la experiencia del empleado, cuéntanos cómo movilizar a las personas de una organización. ¿Cuáles son seguramente aquellas barreras o palancas que nos permiten accionar, ¿no?, esa transformación cultural que, como decíamos, es tan compleja? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias, un placer estar este ratito por la mañana, el miércoles, hablando de estos temas tan apasionantes que generan tanto shake y que luego, a mí me gusta mucho el concepto de honestidad radical, ¿vale? Creo que honestamente y objetivamente, creo que es muy difícil trasladar muchas de las cosas que contamos al contexto real, de la vida real, de la que hablaba Emma. Bueno, yo aprovecho para declararme fan incondicional de Emma y de Philip y de Cristina también, ¿vale? Pero como vas después, pues te lo digo ya. Y de muchas de las ideas que comentaban y que yo creo que están muy conectadas con algunas que yo os voy a dar desde la humildad y solamente desde la experiencia de cosas que he vivido, ¿no? Creo que coincido con Philip, ¿no?, y los apuntes que hacía, la necesidad de repensar, ¿no? Creo que es el momento de repensar no solo los problemas, sino de repensarlo todo, y creo que es saludable tomarse una taza de café por las mañanas y una taza de repensar. Hay que tomarse las 2 cosas porque probablemente al cabo del día vas a tener que repensar varias cosas, ¿no?, respecto del día anterior. Entonces, creo que es una medicina muy saludable. Estoy muy de acuerdo con el shake de Emma. Parece que nos han clonado nuestras personalidades. Podría haber suscrito una detrás de otra todas sus palabras. Tengo algunos matices, ¿vale?, relacionado con hacia dónde se dirige la función, ¿no?, de la función hoy todavía conocida como recursos humanos. Tú apuntabas al principio la idea del Chief Transformation Officer, ¿no? Yo creo que todos somos en potencia un Chief Transformation Officer. Creo que las organizaciones que tienen ese rol al final
es una persona que tiene más activado que otros en promedio la sensibilidad de la transformación y que su rol es hacer que todos pongan en modo on la sensibilidad del concepto cambio o transformación, ¿no? Pero todos somos un sitio en potencia y si no lo somos, malo. Malo para nosotros y malo para la organización en su conjunto. Y con esto hirvano un poco las ideas que tenía, ¿no? Sobre cómo iniciar un proceso de transformación. Lo primero, cuando pienso en esa reflexión, casi me nace decir no tengo ni idea, pero luego me paro y digo, bueno, a lo mejor alguna idea puedo compartir que quizás sea de utilidad para alguien, ¿no? Mirad, yo como 5 pasos muy sencillos, o 5 ideas fuerza muy sencillas, muy de sentido común relacionadas con la idea de la transformación. La primera, sin propósito no hay transformación. Hay que saber para qué nos transformamos, sea a título individual o sea a título colectivo. Hasta que no se tiene el propósito bien trabajado, no inicias un proceso de transformación, porque probablemente lo único que vas a generar es confusión. Primer paso, es muy de me paro, pienso, reflexiono, oye, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué quiero llevar a cabo la transformación? Es un reto relacionado de optimización de sinergias, es un reto relacionado de mejora de alternativas para generar nuevos negocios, es un reto derivado de ¿qué? ¿Para qué voy a montar este JARI? Porque una transformación es un JARI colectivo aceptado políticamente, ¿vale? Entonces, no pasa nada, no es malo, pero hay que aceptar y trabajar muy bien el propósito. Segundo, que ese propósito tiene que ser compartido. Y ser compartido no significa que se manda un mail a todo el mundo y se lo leen o no. No lo sabemos si la gente se lee los mails, ¿no? Hay un porcentaje seguramente que pasa desapercibido. Compartir el propósito implica trabajar el propósito con las personas, ¿vale? Con los diferentes stakeholders que hay en la organización, los clientes externos, internos a los que se refería Emma, da igual, se trata de hacer que todo el mundo participe y sea partícipe de lo que es el para qué estamos llevando a cabo el cambio de la transformación, porque uno solamente es accountable, ¿vale? Siempre me cuesta mucho encontrar la palabra en castellano que conecta con el concepto de accountability, ¿no? Pero uno se hace responsable de las cosas a título personal cuando es partícipe de ellas. Esto es sentido común brutal en la vida personal y también en la vida profesional. Por eso es importante trabajar los propósitos entre los equipos para que las personas lo hagan suyo, porque si no, será el propósito de otro y tu grado de accountability irá circunstancialmente ligado a en qué medida simpatizas o no con el propósito de otra persona, pero no será tuyo. Tercer punto es la transformación no la hace una persona sola, la transformación la hace un conjunto, siempre. En alguna ocasión he compartido muchas ideas que Emma ha cogido, por eso os decía que me sentía como si fuera la oveja Dolly de Emma, ¿no? Es decir, es que el cambio no está en las presentaciones en PowerPoint, el cambio está en las conversaciones y están en las conversaciones independientemente de dónde suceden esas conversaciones. Pueden estar en momentos y lugares físicos o digitales estructurados, pueden estar en máquinas de café físicas o en máquinas de café virtuales, que ahora están muy de moda, pueden estar en llamadas a las 10 de la noche, pueden estar en muchos lugares, pero están en conversaciones. La transformación está en las conversaciones y esas conversaciones están en todos los empleados de una organización. Hay que hacer un equipo de transformación, es el tercer mensaje. La transformación no depende de una persona ni de una función, depende de un colectivo. Y tiene que ser un equipo que tenga un nivel de accountability en promedio superior al resto de personas que tienen sus trabajos y sus cometidos y sus tareas dentro de ese entramado de relaciones que supone una organización y su cultura. Y esas personas que formarían el equipo de transformación son gente que tiene más en el top of mind la idea de la transformación y que por lo tanto debe de representar necesariamente toda la organización. Cuarto punto, sin mindset no hay transformación, ¿vale? Igual que sin propósito no hay transformación, sin mindset tampoco hay transformación. Para que haya una transformación o una evolución real, nítida, tangible, tiene que haber un mindset previo. Entonces,
para mí hay una gran recomendación, ¿no? Como la DGT, la Dirección General de Transformación, recomienda que antes de iniciar el proceso trabajes tu mindset, conectando con Philip, ¿no? Repienses para qué te estás transformando, cuáles son tus retos y cómo los vas a afrontar desde una perspectiva de mindset, ¿no? Y una quinta idea fuerza será aceptemos que el proceso de transformación tiene un kick-off, pero no tiene un final, ¿vale? Hay una fecha en la que cuando has trabajado tu mindset, cuando has definido bien el propósito, cuando has hecho que este propósito sea compartido, cuando has identificado quiénes son las personas que van a movilizar, ¿no? Formal e informalmente dentro de ese equipo de transformación, tienes que aceptar que has iniciado un viaje que no finaliza. No puedes iniciar en estos tiempos fundamentalmente un proceso de transformación pensando que terminas en 3 meses. Porque en 3 meses estarás en otro estadio evolutivo de la transformación. En otro, no sabemos cuál, porque se irá descubriendo a medida que avanzas o evolucionas. Evidentemente, puedes trabajar en una idea predeterminada, etcétera, etcétera, ¿vale? Mira, salto porque aparece una pregunta, no me queda claro a qué te refieres cuando hablas de mindset. Cuando hablo de mindset, hablo de el cambio es la manera en la que entiendes y vives el cambio desde la primera persona. Mindset es lo que mueve todo. Es el cómo te replanteas tus creencias respecto al punto en el que estás actualmente y cómo avanzas a partir de esas creencias y cómo te estás dispuesto a romperlas individual y colectivamente para cambiar tus comportamientos, porque eso es el cambio. El cambio es comportamientos. El cambio es antes hacía una cosa así y ahora las hago de otra manera. ¿Vale? Ok. Y todo eso está conectado con la idea de la IX, ¿vale? O la experiencia del empleado. Es una secuencia muy lógica, pero muy compleja de implantar de conceptos, ¿vale? La experiencia de empleado es la idea de poner al empleado en el centro de la cadena de valor. Creo que a mí me gusta más hablar de profesionales, ¿no? Que de empleados, es poner a los profesionales de ese organic grama, ¿no? Que decía Emma, ponerlos en la cadena de valor de lo que construyo para ellos, ¿eh? Y eso tiene sentido en la medida en que, de una forma muy sencilla, todos entendemos que el cambio lo hacen los profesionales de la organización. Pues si el cambio lo hacen los profesionales de la organización, quiero decir, todavía no lo hace la inteligencia artificial, quizás la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología sea un mecanismo, ¿no? Que ayuda a diferentes palancas de transformación, pero hoy por hoy creo que los cyborgs todavía no están como muy entre nosotros. A lo mejor hay alguno, pero no lo hemos detectado. Pero bueno, de momento no estamos en ese equilibrio 50-50, ¿no? De cyborgs o como lo queramos llamar, y personas de carne y hueso. Así que de momento siguen siendo las personas de carne y hueso los drivers fundamentales de la transformación. Si la transformación la llevan a cabo los profesionales, creo que es de sentido común empezar a replantearnos cuál es el papel que les otorgamos en el diseño de las experiencias que tienen y que experimentan desde que entran por la vida organizativa hasta que salen de esa vida organizativa. Insisto, creo que es un ejercicio de sentido común. Es decir, si quiero dar una relevancia a lo que es el papel que juega el profesional en un contexto de cambio, y creo que todo el mundo tiene bastante claro hoy que cualquier organización está en proceso de cambio y transformación, también llega el momento de replantearte qué protagonismo, ¿no? Qué nivel de participación vas a conceder a tus profesionales para diseñar las experiencias a las que se enfrentan en su vida, en el ciclo vital que supone la entrada, el desarrollo y la salida de la compañía, ¿no? En ese ciclo vital o en ese life cycle. Por eso, experiencia de empleado tiene sentido, quizás ahora más que nunca, porque para mí es una de las evoluciones naturales de la función de recursos humanos, ¿no? A mí me gusta hablar de personas con foco en personas, más que colectivo. Es decir, nunca he entendido muy bien los límites de ese organigrama, ¿no? De cajitas y palos, ¿no? Cajitas y palos que tienen nombres dentro. Yo creo que la función de personas la ostentan aquellas personas que tienen sensibilidad hacia las personas, independientemente de dónde estén alojadas en la estructura organizativa. Y la idea es, no hay que pensar que trabajar en la experiencia de empleado es algo naif o esto va de crear wow moments, ¿vale?
que estupendamente fenomenal. Si somos capaces como organización de crear momentos espectaculares, ¿no? Y que generan mucha vinculación emocional, pues fantástico, pero ese no debe ser el driver. El driver fundamental para mí es trabajar en la experiencia de empleado tiene sentido en la medida en que los empleados son los protagonistas indiscutibles del cambio, y trabajar en mejorar la experiencia de empleado implica trabajar con los empleados o con los profesionales de la organización y a partir de sus insights, de sus emociones y de sus opiniones y de sus percepciones, cómo van a ser los procesos, las políticas y las experiencias en las que, digamos, van a estar involucrados, ¿no? Igual que hablamos de Customer Experience con el caso L'Oréal, ¿no? Que comentaba Emma, y nadie pone en duda que el champú lo testan los clientes, ¿verdad? Bueno, pues el proceso de onboarding antes de implementarse tiene que ser codiseñado y validado y prototipado a partir de los empleados y de los profesionales de la organización, y hablo del proceso de onboarding porque es uno de los primeros que te encuentran, pero en realidad cualquier tipo de experiencia. Y todo eso es lo que embadurna, ¿no? o le da ese barniz de, si hablamos de transformación, creo que tiene sentido que también nos replanteemos, como decía Philippe, que pinta este concepto de experiencia de empleado en un tiempo como el que estamos viviendo. Bueno, Andrés, brutal. Hay una pregunta ya en el foro de Rosario que nos pregunta, ¿no? ¿Qué papel ocupa el área de formación en la transformación cultural de las empresas? Y antes de empezar yo también, si queréis, mi exposición, y sobre justamente enlazando con lo que Andrés decía, ¿no? De la narrativa en los procesos de transformación, quizás estará bien que contestemos a Rosario. Yo tengo una opinión sobre ello. Para mí el aspecto, digamos, de formación, que quizá también tendríamos que cambiarle el nombre, igual que recursos humanos, porque ahora lo más importante es es decir, son las soft skills, y esto se puede aprender pero no se enseña, es decir, se practica, con lo cual a lo mejor le tendríamos que hablar, ¿no? Igual que hablamos de organic grammar, pues hablar también de esa área de prácticas, de competencias, habilidades, creencias, de disrupción del mindset, con lo cual formación seguramente podría ser un ámbito de disrupción del mindset, para cambiar creencias y para activar competencias que no se enseñan pero se aprenden, y que son las que hoy en día necesitamos clarísimamente para la transformación. Con lo cual, para mí es esencial. Y, por ejemplo, nosotros en el año pasado, año pandémico inicial, hicimos una gran encuesta sobre temas, digamos, de comunicación y personas, y lo que salió es que lo que peor se había valorado dentro de las políticas de comunicación y personas había sido la formación, porque había sido muy, muy técnica, pero poco humana o poco de acompañamiento. Es decir, se había preocupado mucho, ¿no? Por la productividad, por los Zooms, por las técnicas que se necesitaban, pero quizá no tanto por cómo acompañar ese nuevo mindset de la persona en ese entorno incierto. Por tanto, por cómo tener esa taza de Rethink cada mañana, cómo llega la taza y a qué Starbucks la solicitamos y cómo nos entrenamos para ello, cómo nos preparamos para conversaciones para las que no tenemos respuesta pero debemos atender a preguntas. Por tanto, para mí es tan importante este ámbito, aunque seguramente necesita un shake de los de Emma para cambiarle el nombre y el foco, y un foco hacia el aprendizaje, no hacia enseñar o formar, y un foco hacia la práctica, la creencia, con lo cual es un tema interesantísimo. A mí el de la formación me encanta, y por tanto no quería dejar de responder esta pregunta. Veo que hay más, con lo cual ir tirando. Yo os voy a hacer una breve exposición de lo que para mí es esencial a nivel de narrativa en un contexto de transformación. Nosotros en Both hemos ideado una metodología que le llamamos la rueda del cambio, que viene mucho de la rueda de la vida tibetana, de este proceso cíclico y no lineal. La transformación no es una curva, no es un inicio y un final, como bien decía Andrés, sino que es una invitación a un viaje que hacemos y que iteramos con los empleados, y que sobre todo debe ser inside out. Yo creo en el área de recursos humanos, el área de personal de las organizaciones, como el área responsable de la coherencia máxima, es decir, aquello que expresamos que somos, que parta de lo que realmente somos. Y para trabajar esa cultura, aquí personas tienen ese componente esencial. En esa rueda de la vida lo que hemos determinado es que siempre hay dos ámbitos de trabajo. Uno es la persona, el individuo, y ahí está el mindset, ¿no?, personal del que nos hablaba Andrés, y el otro es la organización, que también tenemos que humanizar, porque también, como decía Emma, es un organismo vivo, ¿no?, que cuidamos entre todos y que
tiene un propósito, tiene una vida, tiene una también identidad y voluntad de supervivencia. Con lo cual tenemos la esfera humana y la esfera organizativa a la que tenemos que atender entre todos. Es decir, what's in it for me, de esa transformación, ¿no? ¿Qué hay de esa transformación para mí? ¿Cómo me afecta? Esa pregunta siempre existe y es importante, pero también ¿qué hago yo para el bien común, ¿no? Y por tanto, ese cambio de foco y ese poder iterar entre qué hay de eso para mí, ¿no? Y qué aporto yo a los demás es importante, sobre todo en esa visión también de priorizar la narrativa de qué aporto yo a ese proyecto común, a esa transformación y a ese futuro. Hemos establecido también que hay como 4 pilares para la transformación, que para mí son esenciales. Y si tenemos esos pilares siempre monitorizados y observados e iterados con los trabajadores, vamos a vivir una transformación, digamos, más saludable. Y para mí esos 4 pilares son comprendo, quiero, pertenezco y confío. Comprendo esencial. Si yo no entiendo el para qué, no entiendo por qué nos han montado este jari, como decía Andrés, no me voy a meter. Una mente que no entiende es una persona que no entra en un proceso de transformación y si no hay voluntad de entrar, no se va a entrar. Con lo cual, importantísimo primero que las personas comprendan y luego también, lógicamente, participen. Es decir, yo siento que se me ha escuchado, siento que puedo iterar esa experiencia, esa propuesta de viaje y, por tanto, siento que formo parte y que soy agente del cambio. Luego tenemos la parte de confianza y confianza aquí tanto en uno mismo, confío en mis capacidades y en mi posibilidad de sumarme a esta ola y sumarme a este cambio y confío en las personas que lo lideran y como decíais muy bien, tanto el liderazgo, ¿no? más funcional como el liderazgo natural. Por tanto, confío en las personas que nos han hecho esta propuesta de viaje. Y el último es el quiero, que es el más difícil porque eso depende de voluntades. Y el quiero depende de cómo me afecta a mí, de cuáles son mis creencias, si me siento capaz. Es decir, es tan emocional ese quiero, ¿vale? Que tenemos las 3 palancas iniciales para poder incidir en el quiero. Y tenemos otra cosa también importante, que es esa narrativa, ¿no? Esa narrativa hacia futuro y no hacia pasado. Ante cualquier propuesta de cambio, o sea, el cambio es como un adolescente, o sea, la adolescencia es maravillosa, nunca hemos tenido tantas neuronas y feromonas por ahí, pero claramente te salen granos, te cambia la voz, es duro, te duelen los huesos, con lo cual complejo. ¿Vale? Pues un proceso de transformación cuesta y duele y tenemos que aceptarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que dejar sentir ese dolor, el dolor de la pérdida, de donde veníamos, para enfocarnos en la oportunidad de hacia dónde vamos. Y entonces a nivel de narrativa, muy importante que trabajemos una narrativa hacia futuro, positiva, de oportunidad, pero ojo, tampoco demasiado positiva para que deje de ser creíble. Yo muchas veces digo que muchos managers o líderes en contexto de transformación hacen 2 errores principales, ¿no? Uno es el wait and see, no digo nada hasta que lo tenga clarísimo, nunca se tiene clarísimo, un proceso de transformación es iteración constante, tienes clara la propuesta de viaje, pero no cuáles son esas etapas, cómo evoluciona, como decía Andrés, y cuál es el destino. Por tanto, una transformación es el punto de partida, es el propósito, es el para qué, lo único que está claro. Por tanto, el wait and see no nos funciona, tenemos que implicar, tenemos que generar participación. Y el otro error para mí también es esa torre de marfil. Este cambio es maravilloso, esta transformación nos va a llevar a un lugar y, por tanto, hacerlo tan positivo que realmente desconectemos de nuestros empleados. Por tanto, aquí es importante, ¿vale?, que ni caigamos en la infracomunicación ni en esa sobrecomunicación, wishful thinking, que hace que no seamos creíbles. La comunicación tiene que ser coherente, tiene que ser deseada, tiene que ser iterada y tiene que ser, sobre todo, que parta de la escucha. ¿Vale? Importantísimo que podamos escuchar a nuestros equipos. Hay esa dualidad emocional siempre en una transformación, una dualidad entre la resistencia y el foco al pasado, el querer volver al status quo previo y por tanto la parálisis, ¿no? Resistencia, shock, miedo, etcétera, y el foco al futuro que nos lleva a la acción, a la oportunidad, a la empatía. En nuestra narrativa intentemos también, cuando alguien está en el foco pasado o en el foco parálisis, primero sostener, no juzgar, etcétera, y luego ir haciendo preguntas o propuestas que puedan, ¿no?, ese feed forward hacia ese futuro que queremos construir entre todos. Con lo cual, una narrativa con foco a futuro, con foco a los demás, no tanto a uno mismo, aunque se escucha y se da respuesta siempre a las preguntas de uno mismo, y atender a todo ese viaje, ¿no?, ese viaje que hacemos siempre en un proceso de transformación que nos lleva a todas esas etapas. Una etapa primero de invitación, una etapa en que anunciamos que hay un proyecto encima de la mesa,
Ese proyecto tiene que ser pensado, el para qué tiene que estar muy claro, la narrativa tiene que estar perfectamente diseñada y a partir de ahí ese flujo, ¿no?, del mapa, cómo exploramos, cómo soltamos lastre para poder, ¿no?, implicarnos en ese nuevo viaje, cómo empezamos con una exploración, con un equipo piloto seguramente, unos Shackleton, ¿no?, exploradores y exploradoras que van a hacer la primera incursión para darnos pistas de cómo puede ser y después el viaje con toda la organización en el que ya no funciona y ya nos espera los modos de trabajo y la cultura que teníamos previamente y por tanto nos tenemos que animar a explorar. Es una etapa también, Philip, interesantísima a nivel de creatividad cuando estamos inmersos en un proceso de transformación, porque cuando estás en esa nueva etapa con nuevas invitaciones a desarrollar nuevas competencias, es una etapa extremadamente creativa, porque hay muchas cosas que son posibles porque el marco cambia. Y por tanto es interesantísimo pensar en un reframe, ¿no?, cuando el frame es nuevo, porque claramente es etapa de reframe pura y etapa de repensarnos entre todos. Por tanto, la importancia de la narrativa en todo proceso de transformación es clave, cómo afrontamos la narrativa y cómo aseguramos que nuestros managers, líderes naturales y todas las personas de la organización sean buenos conversadores. Si no tenemos buenos conversadores en la organización, no tenemos un buen proceso de transformación. Con lo cual, ¿cuál es esa narrativa? Tanto si pasa en la cantina, como en el pasillo, como en el Zoom, como en una reunión, ¿cuál es esa narrativa que nos ayuda de alguna manera a avanzar en ese camino de la transformación? Y vamos ya con el diálogo, con las preguntas que ya veo en el chat, que hay un montón. Ángeles Corral, que nos dice, casi nunca se habla de procesos de transformación fallidos. No hay demasiada info en general, serían muy valiosas. Pues hay estudios que decían que un 70% de los procesos de transformación fallan y que fallan habitualmente, seguramente por la implicación de las personas, ¿no?, por ese no quiero, o no se me ha contado bien, no entiendo, no pertenezco o no confío. Con lo cual, procesos fallidos de transformación hay muchísimos. De hecho, también como decía Andrés, como no tenemos perfectamente diseñado, definido cuál es el destino, porque es una invitación a un viaje, muchas veces de un error en un proceso de transformación puede salir también un éxito. Es decir, en esa iteración que tenemos, esto no me ha salido como tenía previsto, nos puede aparecer, digamos, serendipias interesantes a tener en cuenta. Es decir, que aquí lo vamos a hacer todo muy lean, ¿no?, en el sentido de que de pequeños errores en el camino, ¿verdad? Y paso la palabra a Emma, se puede aprender muchísimo. Emma, cuéntanos. Es que Cristina ella me conoce y ella hago así, ella ya está ahí pendiente. Muy bien. Es que a raíz de todo esto me hace pensar en un tema que veo bastante a menudo en mis proyectos. Bueno, Cris, tú que me conoces muy bien, sabes que yo soy una mujer muy de operativa, o sea que a mí me gusta mucho estar en el terreno, como gran fan de Agile que soy. Y es cierto que muchas veces, ¿qué pasa? Toda organización, ¿no?, tiene como estas tres grandes estratos, ¿no?, la estrategia, la táctica y la operativa. Y muchas veces las transformaciones se diseñan desde la estrategia sin contar con la operativa. Es decir, ¿no?, un equipo directivo contacta con una empresa externa o grandes expertos o lo que sea, sí, efectivamente, y diseñan, y no pasa solo con la transformación, sino también con un montón de procesos, ¿no?, en todos los sentidos. Se diseñan proyectos que sobre PowerPoint tienen un aspecto fantástico y que realmente, ¿no?, tienen su sentido, pero el problema es que no se cuenta con la operativa. En la operativa es donde está el porcentaje más grande de cliente interno de toda la organización. Y además, la operativa es la primera línea, es decir, son los que están en contacto directo con el final user de la organización. Y muy pocas veces cuando se diseña no solo un programa de transformación, sino cualquier programa o cualquier proceso, muy pocas veces se involucra a la operativa. De modo que, evidentemente, si no involucras los tres estatus, ¿no?, es decir, los que deciden el qué, los que deciden el cómo y los que hacen que las cosas pasen, las cosas no pasarán. Existe esta gran frase tópica, ¿no?, que es, bueno, para que el cambio pase, pues la dirección tiene que estar on board. Bueno, es que yo creo que ya por masa crítica es que incluso es más importante que la operativa esté on board, ¿no?, porque es donde va a estar la realidad y son los que va a hacer que una cosa pase de un post-it a la acción, ¿no? Entonces, en todo proceso
Y también, ¿no?, vinculado a un poco la pregunta que había antes de un tema de sindicatos que me parece muy interesante, ¿no? El tema está en cómo involucras a la operativa en todo, ¿no? No hay procesos buenos o malos o herramientas buenas o malas, sino procesos y herramientas que se han hecho pensando en quién va a ser su final user, o procesos que se han hecho simplemente por un experto o una experta que han dicho yo soy el crack, hago esto, ¿no? O no, o quizá no tienes este discurso interior, ¿no? Pero si no involucras al final user es que nada va a pasar. Totalmente. Andrés, profundizando en esa pregunta que nos han hecho de si los sindicatos son una barrera, un freno para un proceso de transformación, ¿cuál es tu visión? Bueno, mira, yo creo que no se puede generar un estigma a la palabra sindicato, que también ha vivido su propia evolución en los últimos años, ¿vale? Es decir, yo creo que y no es una respuesta políticamente correcta, es la verdad. La gente que me conoce sabe que no suelo dar respuestas políticamente correctas, sino que me manejo en términos de objetividad y de cierta honestidad, ¿no? Yo creo que el concepto sindicato ha cambiado mucho en los últimos años, depende mucho también del tipo de industria del que estamos hablando. Generalizar creo que es tremendamente arriesgado, y yo tengo experiencias donde he trabajado y he dialogado y he construido con profesionales que estaban afiliados a un u otro sindicato, pero tenían un mindset muy pro construcción y co-creación, ¿no? Sin perder de vista, digamos, los diferentes niveles en los que se mueven esas dos esferas. Así que creo que son un elemento necesario, sobre todo en países, no es lo mismo hablar del papel que puede jugar la representación de los trabajadores en un territorio Europa versus un territorio Asia o un territorio Estados Unidos. El mundo es muy grande y muy diverso, es decir, creo que la pregunta está más ceñida al contexto europeo, ¿no? Donde como los que trabajan en la función saben que en términos de normativa impera el principio de indubio pro operario, ¿no? Y de dónde viene todo el concepto normativo laboral de nuestro estatuto de los trabajadores, convenios colectivos, bla, bla, bla. Pues creo que va más de las personas, más allá de su ideología en términos de afiliación a un sindicato a otro. Hay profesionales, o sea, el concepto en sí mismo es necesario en cualquier mecánica de cambio, y la clave es cómo trabajas en el corto, medio y largo plazo la relación con esas personas, sabiendo que tarde o temprano vas a tener que hacerles partícipe de decisiones de organización, ¿no? Y no te digo que tomen la decisión contigo, pero sí que te den una perspectiva que probablemente esté más pegada a esa operativa que te decía Emma, y que tú a veces inconscientemente pasas por alto, ¿no? Entonces, no creo que sean una barrera. Se pueden convertir en una barrera dependiendo de la relación o del trato que la organización como cultura trabaje con ellos. Y también hay muchos elementos o matices que hay que incorporar. Es decir, no todos los sindicatos son necesariamente iguales, y sobre todo, no todo el mindset de la persona que ejerce el rol de representación es el mismo. Y esa es una clave que es más ad personam que de otra condición, ¿no? Totalmente. Tenemos una pregunta que creo que es ideal para Filip, de Alma Cepeda, que nos dice: ¿de qué manera se aborda el aprendizaje del error durante el proceso de transformación? Muy buena pregunta esta. Sí, creo que ahí el error es más necesario que nunca, porque sobre todo hay más probabilidad de equivocarse, que cambia todo cada día. El tema es entrenarse para saber cómo fallar, y en todo, en proceso, en comunicación, en cómo incluir esta cultura del prototipo. Es una palabra que está inventado para diferenciarla de prototipo, que es más algún experimento para validar. El prototipo es para experimentar, es más de globo sonda, como decía antes. Entonces, es realmente incluir esto en la cultura. Lo vamos a probar todo, y lo vamos a probar todo integrando el error en el proceso. Es decir, en vez de evitar el riesgo, que está ahí, no se puede evitar, y en vez de evitar el error, que también estará ahí, lo que tenemos que evitar son sus consecuencias, ¿no? Y transformar esto en aprendizaje, porque si tengo un error sin consecuencias, sí que lo podré llamar learning, ¿no? Aprendizaje. Entonces, ahí está en este cambio de cultura muy importante a todos los niveles, ¿eh? No hablamos solo de desarrollo de productos, desarrollo de servicios, hablamos de cualquier elemento en la empresa, aunque sea una comunicación interna en estos momentos. ¿Por qué no lo probamos? Porque ¿cómo hacer un prototipo, un experimento rápido y barato? Y entonces el fallo se va a integrar. Y también es un elemento importante para que nos aprueben más cosas.
porque de momento hay riesgo, pero también hay miedo. Entonces, aquí el riesgo que puede haber es, y si hacemos esto, no lo vamos a empeorar ya como estamos. Entonces, ahí para quitar el miedo, esta cultura del experimento es muy bueno, porque sabemos que no hay consecuencias. Entonces, lo más probable es que nos diga, pues, probemos esto y ya veremos. Y esto puede ser un cambio cultural muy grande, ¿no? Yo creo que para poder hacer esto también, en un segundo, Andrés había hablado de máquinas de café digitales. Creo que las necesitamos. Algo que necesitamos ahora para la transformación y para esto son la serendipia, ¿no? Estos máquinas de cafés digitales o pasillos digitales, estos momentos informales donde se está perdiendo un montón de ideas o de intercambios, porque tenemos todos muchas reuniones, pero no son transversales. Es para tratar el problema concreto, no para comentar la situación o para hablar de lo que sea de manera más informal. Y necesitamos estos momentos. Y también son estos momentos que nos dan experimentos de ideas. Hay un mundo paralelo de grupos de WhatsApp, Philip, que están proliferando más que nunca. Sí, entre el chat del Zoom y el WhatsApp. Pero ¿por qué no en algún momento decir, nos vamos a reunir y hacemos un Zoom y no ponemos nada en la agenda? Y vamos a comentar cómo estamos, lo que vemos, e invitaremos a alguien del departamento al lado que hace 6 meses que no lo hemos visto. Ahí dejamos una idea para los de Barcelona Tech City. Tú, ahí dejamos la idea. Exacto. Siguiente pregunta, David Valls. Me encanta esta. ¿Quién le dice al CEO que el empleado tiene que estar en el centro y no los inversores? ¿Vale? Y aquí vamos mucho, Emma, a tu omnichannel, ¿eh? Es decir, pero yo creo, esto tiene, si queréis me la quedo un poco y os la paso, pero la pregunta, pero esto tiene mucho que ver con cuál es la aportación de valor de las empresas hoy y dónde está el rendimiento de una empresa. Sí. Y al final hoy en día yo creo que el EBITDA o el P&L no te lo da el producto, la logística, etcétera, sino que te lo da la reputación, la aportación de valor, tu conexión con la sociedad. Por tanto, ¿qué es lo que quiere el inversor? El inversor quiere una empresa próspera, que crezca, que brille, que aporte valor, etcétera, y también que haya rendimiento económico, pero es que sin propósito, sin reputación, sin empleados comprometidos y sin buena captación de talentos, aportación de valor desaparece. Con lo cual, el empleado en el centro para que el empleado sirva bien al cliente, para que el cliente sienta que esa empresa tiene un compromiso y es coherente con lo que propugna. Y esa es la manera de aportar valor hoy en día y de generar riqueza a todos los niveles, una riqueza ecológica, ¿no? Que antes hablábamos de ecológica. Y Emma, te paso, que ya veo hay un modelo, es que Cristina y yo estamos aquí como unidas aquí en él. Hay un modelo muy interesante que es el modelo de Kate Raworth. Normalmente, este es el gran clásico, ¿no? Este tipo de CEOs son los CEOs que todavía están anclados en el modelo económico del siglo XX, ¿no? Que de hecho todavía, ¿no? En los congresos de los diputados, todavía se habla del círculo virtuoso de la economía, cuando en realidad de virtuoso tiene poco, ¿no? En el siglo XX imperaba el modelo de economía de flujo circular, no confundir con economía circular, que es otra historia. En la economía de flujo circular, ¿qué teníamos? Hogares y fábricas, ¿no? Y luego tenías el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Y había un elemento que era el dinero, que era lo que hacía que todo esto funcionase. Claro, esto nos llevaba a este tipo de cultura, ¿no? Imperante en el siglo XX, que es, pues bueno, estas métricas, ¿no? Ventas, y lo que nos lleva un poco a la cultura del pelotazo, ¿no? Es crecer, 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 que luego en el mundo startup es este scale up, scale up, scale up, cuando muchas veces dejas tu propósito por el camino. ¿Qué sucede? Kate Raworth, que los que me conocéis sabéis que soy muy fan, esta profesora de Oxford y Cambridge, ella en el 2018 lanza un modelo muy interesante. El libro se llama Donut Economics y en español lo han traducido como economía rosquilla, por aquello de que Donut, ¿no? Es una marca registrada. Esto de rosquilla me suena mucho a Homer Simpson, pero bueno, igualmente. Y es muy interesante porque ella, de hecho, ella asesora a Naciones Unidas, ella lanza un modelo muy interesante que plantea un nuevo tablero de juego también para plantear P&Ls en las organizaciones. Es decir, ¿por qué no nos planteamos la economía no como algo para crecer, sino algo para prosperar, ¿no? Que es hacer un crecimiento sostenible? En el modelo del siglo XX no están reflejadas las personas como tal, ¿no? Sino que hablamos de fábricas y hogares, ¿no? Pero no personas, y tampoco un driver clave que es la sostenibilidad, ¿sí? Que ahora mismo, ya sea por postureo o porque lo creen, está en la narrativa de todas las organizaciones. Entonces, Kate Raworth, ¿qué hace? Introduce, ¿no? Para no extenderme mucho, ¿no? Introduce una variable en forma de donut, ¿no? Donde dice que toda acción sostenible económicamente, y no digo sostenible desde el punto de vista happy flower, sino sostenible también de sostenible, ¿sí? Está vinculado con toda acción que tú hagas, plantearte si tiene un impacto
positivo en las personas y si tiene un impacto no negativo en el medio ambiente. Y entonces, solo así podemos determinar si este P&L, ¿no? si esta cuenta de resultados de esta organización es sostenible, próspera y por lo tanto con posibilidad de mantener una prosperidad, un crecimiento próspero, saludable en los próximos años. Entonces, para estos CEOs que a lo mejor están todavía pensando en un siglo XX, a lo mejor es interesante abrirles la puerta a pensar nuevos KPIs, nuevas métricas, ¿no? y nuevas maneras de dibujar este tablero, ¿no? Absolutamente importantísimo ese libro. Y yo ahora estaba recordando cuando te escuchaba también uno de Taleb que se llama Fragile, sí. y que nos decía que las organizaciones que actúan no como la naturaleza, que actúan simbióticamente con respeto a personas, a contextos, sociedades, etcétera, y que son más flexibles, no las más fuertes, sino las más flexibles y adaptables, esto es muy darwinista, son las que van a triunfar. Y por tanto, hoy nos lleva a que seguramente hemos tenido organizaciones, ¿no?, que se basaban en esa fortaleza, ¿no?, el too big to fail, el ser grande, ¿vale?, el crecer exponencialmente, cuando hoy en día, ¿no?, lo más saludable, lo más ecológico y lo que se espera también es ese crecimiento sostenible en coherencia, digamos, con el bien común, ¿no?, y con la priorización de personas. Con lo cual, el Fragile de Taleb también es otra lectura que en tiempos de pandemia vale la pena recuperar, que es brutal. Pregunta para Andrés. Patricia Alonso, que la hemos frustrado. Patricia, nos vas a matar. Nos dice, tras escuchar las 5 ideas fuerza de Andrés y los 4 pilares de Cristina para una transformación saludable, me invade cierta frustración ya que veo que es difícil tener el terreno ideal para iniciar una transformación cultural. Animémosla, animémosla. Ideal no hay nada, Patricia, ni tú ni nadie, pero se intenta lo mejor. ¿Algún tip para poder dar algún paso adelante en la transformación en un mundo no tan ideal? Gracias por unas intervenciones tan inspiradoras. Gracias a ti por la pregunta. Andrés, ¿qué le cuentas? Yo tengo uno, que trabaje la resiliencia. Eso. Porque no va a dejar de ser así. Entonces, prefiero manejar la expectativa de Patricia y empieza a trabajar con foco en tu resiliencia, porque eso forma parte del juego de la vida real que supone la transformación. No hay otra alternativa. A lo mejor dentro de 10 años todo el mundo ha transformado, todo es una balsa de aceite, pero tengo sospechas de que no va a ser así. Entonces, creo que la única manera de enfrentarte a esa realidad es que, bueno, pues aceptes que que el mundo ideal desde una perspectiva de organizativa de gestión del cambio no existe y que lo que hay que entrenar es el músculo que supone el vivir con esos conflictos que hacen que probablemente los proyectos de cambio cultural sean los más complejos de todos. Y mucho ánimo en tu entreno de resiliencia, que va a ser una competencia fundamental para que te puedas enfrentar a ese tipo de cambios en tu vida profesional. Y en ese entreno que comentabas, Andrés, tenemos que entrenar, ¿no?, la resiliencia y entrenar también la curiosidad. Y ahí, Filip, esa taza de repensar de la que hablábamos antes, ¿cómo nos la tomamos? Es decir, ¿dónde la vamos a buscar? ¿A qué cafetería? Bueno, en la propia primero, ¿no? Pero por eso insisto mucho en la transversalidad que hemos perdido. Yo creo que realmente la inspiración nos viene mucho de no tener un mismo punto de vista sobre los problemas. Y ahí tenemos que abrir. Estamos de momento trabajando en entornos muy de urgencia, ¿no? De apagar incendios, hacemos una reunión, corremos y no de abrir justamente la mente. Y no es un mal momento para transformarnos y para pensar diferente. No solo porque es necesario, que también, sino porque probablemente es más fácil ahora, porque ahora tenemos menos que perder. Habrá menos resistencia al cambio, porque ya de perdidos al río casi, ¿no? Entonces, al revés, tenemos que abrir ahí y ahí, ahora más que nunca, lo más arriesgado es no probar nada. No es probar algo que pueda no funcionar. Entonces, yo creo que para cuestionar cosas, y sobre todo cuando pensamos diferente, no pensemos solo hacia afuera, a productos, servicios diferentes para adaptarnos a la pandemia, sino pensemos en procesos internos, pensemos en maneras de organizarnos, en maneras de comunicar, y ahí es donde vamos a la tasa. Yo creo que la tasa, además, hay que ponerla en el menú. Es decir, que tendríamos que pasar igual cada vez que estábamos una hora para apagar un incendio, igual poner 5 minutos de break con la taza para decir, ¿y cómo le damos la vuelta a esto? Aparte de apagar el incendio, ¿no?
Y entonces ahí, ¿por qué no poner esta tasa que ya tenemos en el menú, sistematizarla, cuando ahora estamos corriendo y la sistematizamos poco? Totalmente. Con lo cual tenemos que cultivar y entrenar la resiliencia, la curiosidad y yo quería decir también y añadir la claridad. Es decir, me da la sensación que tenemos a muchos líderes de las organizaciones y también responsables de recursos humanos corriendo demasiado. Han confundido la palabra agile con rapidez. Agile no va de solo de rapidez acelerada, sino va de iteración y va de comprobación constante y va de escucha. Y creo que necesitamos mucha visión estratégica, visión crítica, tener momentos de break y de claridad para poder aportar valor a los equipos, para poder realmente, si no aportamos valor y guía, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y entonces veo a muchos directivos corriendo demasiado, pintando PowerPoints, pintando organigramas y seguramente pensando poco, ¿no? En el prototipo de lo que queremos diseñar y en esa organización y en esas conversaciones que queremos incidir. Con lo cual, una vuelta a la esencia, al factor más humano, que es lo que propugna la Fundació Factor Humà, a esa mirada humana, creo que es esencial. Creo que es esencial claridad, creo que es esencial que seamos ágiles en el sentido de brillo, de no frenar, de mirar la vida con ojos curiosos, de sorprendernos con cada cosa que pasa y con disfrutar del proceso, que es maravilloso. O sea, estar en un terreno en que no sabes cómo va a evolucionar, eso es maravilloso porque te da muchas oportunidades de hacer que en un terreno más rígido no tienes. Por tanto, yo invitaría a esa claridad también. Y ahora, para Emma, me gustaría que nos contara dos cosas. Uno, cómo lo hace, ¿no? Para ver las interrelaciones en Zoom y cómo abona ese organigrama. Cuéntanos. Qué bueno. Hombre, que no me olvido, ¿eh? Qué bueno. Al final, pero es una realidad. Vamos a poner el organigrama primero. Al final, el organigrama se trabaja desde la autenticidad. ¿Sí? Y como siempre, es una pregunta mía muy comodín, hay una respuesta mía muy comodín, pero es que es una gran solución, ¿no? Conociendo directamente al cliente interno. Hay una cosa que a mí me parece muy curiosa, ¿no? Con una de las grandes herramientas de recursos humanos de los años 90, también obsoleta hoy, ¿no? Las famosas job descriptions, que cuando las dejabas acabadas y ya validadas por todo el mundo, pues ya las tenías que cambiar, ¿no? Han sido ¿no? una de las claves, ¿no? de los modelos, de los organigramas antiguos, ¿no? Era pues el sistema de job descriptions, el sistema de evaluación del desempeño, el sistema de salarios por categorías, ¿no? Y los gradings por categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede? En un momento en el que tú tienes que hacer evolucionar tu organización porque tienes una coyuntura que te la hace evolucionar, ese castillo de naipes súper cuadriculado que tú has construido, con ese organigrama, como decía antes Andrés, ¿no? De cajitas y palitos, claro, se te desmonta. Y como todo lo tienes montado según cajitas y palitos, se te cae toda la organización de golpe, ¿no? Entonces, es interesante ir a ese lado orgánico que está muy vinculado con conocer a la gente. Al final yo voy a poder construir y hacer, ¿no? Organizaciones maleables y flexibles, no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista de conocimiento de mi gente. Porque al final yo voy a poder dar forma a mi organización basándome en cómo es la gente que la forma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Te puedes encontrar una organización muy jerárquica que de golpe se pone de moda el startup mindset y quieren adoptar el startup mindset y quieren empezar a hacer squads y no sé qué y no sé cuántos, que me parece muy bien, pero si su gente en esencia tiene un espíritu, tiene un talento determinado y tiene una manera determinada de entender la organización que no es así, eso no saldrá. Entonces, no hay estructura buena o mala en tanto en cuanto este organigrama refleje cómo es la gente que hay dentro, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay organizaciones, evidentemente podríamos entrar en la LU, ¿no? En todos los estadios evolutivos, ¿no? Pero también si nos vamos a un approach mucho más práctico, y yo que tengo una hija pequeña, bueno, como muchos de vosotros, ¿no?
yo utilizo juguetes de mi hija para crear organizaciones, ¿no? Tienes organizaciones Tyrannosaurus Rex antiguas, ¿no? Y así, y un poco así, ¿no? Objetivos, resultados. Tienes organizaciones osos amorosos, venga, no, todos nos queremos. Y yo les digo, bueno, ¿y esta dinámica para qué es? Bueno, no lo sé, pero para divertirnos. Que bueno, que vale, que también está muy bien. Y luego tenemos organizaciones Lego, ¿no? Creativas, tal, que todo el mundo queremos construir organizaciones Lego. Pero ¿qué sucede? Organizaciones Lego requieren cliente interno Lego. Entonces, el cliente interno Lego es un cliente interno intraprendedor, con iniciativa, que no va a querer que le des un job description y que te va a hacer de la A a la B, como muchas organizaciones también quieren. Entonces, para construir un organigrama con sentido, lo importante es no hacernos trampas al solitario y conocer muy bien cómo es nuestra gente y en base a eso ser realista y hacer evolucionar teniendo en cuenta cómo es eso, ¿no? El material del que están formadas las organizaciones. No sé si con esto he contestado la pregunta. ¿Sí? Y luego el tema de los Zooms, en realidad el tema de los Zooms, bueno, el Zoom puede convertirse, yo hay un punto, ayer lo filosofaba, ¿no? Yo que también doy sesiones también presenciales, ¿no? Ahora mismo en estos momentos yo digo, es que francamente ya no sé qué prefiero, si dar una sesión presencial con una mascarilla, con una mampara y con un no sé qué, o estar haciendo Zooms donde sí que estoy viendo toda la cara de la gente, ¿no? Entonces, al final, es cierto que estoy viendo que existen muchos Zooms que son Zooms como muy monodireccionales, ¿no? Y al final, para poder estar viendo, ¿no? El meollo de la cuestión, yo creo que la clave está en ir viendo y en ir encontrando, evidentemente, ¿no? Depende de los tipos de personas, ¿no? Que están participando, pero estar encontrando Zooms donde esté participando todo el mundo, donde puedas hacer pensar y generar conversaciones, ¿no? Estas conversaciones que decías tú, Cristina, ¿no? tan interesantes, y huir de estos grandes Zooms o de estos grandes town halls donde una persona habla a todo el mundo, que a ver, quizá en un momento dado se necesita hacer, ¿no? A nivel una comunicación, transmisión de una narrativa, pero luego ese Zoom tiene que estar acompañado inmediatamente de un montón de breakout rooms pequeñas, ¿no? Porque el ser humano necesitamos esto, ¿no? Yo ayer estaba leyendo a Kahneman, ¿no? El pensar despacio, pensar deprisa. Siempre tengo una dislexia con este nombre, ¿eh? El Think Fast and Slow. Siempre que tengo dislexia, ¿de qué va antes? Yo siempre digo el libro de Kahneman. Y hay un punto que él empieza diciendo que el ser humano nos gusta cotilear y que es importante que el ser humano cotilee y chismorree, ¿no? Y que es importante esa figura del dispensador de agua que es las máquinas estas virtuales. Entonces, tenemos que estar utilizando las herramientas a nuestro alcance para crear esos pequeños espacios, ¿no? Y para mí, todo gran Zoom tiene que ir con sus breakout rooms. Total. Tenemos otra pregunta de David Valls que nos dice, ¿cómo podemos practicar el reconocer y hacer... Ah, mira, think fast, think slow. Buenísimo. Es brutal. ¿Cómo podemos? Tenemos todas las mismas lecturas, ¿eh? Sí, somos así un poco, ¿no? Somos hermanitos todos. Lecturas, ¿eh? Bueno, David nos pregunta, ¿cómo podemos practicar el reconocer y aceptar lo que ya nunca más volverá, ese pasado que necesitamos soltar? Yo aquí, David, y os paso palabra, pero muy rápidamente, yo construyo como capas de cebolla, como si fuera un árbol y tenemos diferentes aros, diferentes capas. Es decir, no hay nada que se destruya totalmente, está en tu bagaje, está en tu pasado, está en tu quehacer. No se trata de destruir, sino de construir encima y de que eso no sea limitante. Entonces, cuando decimos soltar, es eso que tú has aprendido, eso que tú has hecho, esa creencia, esa capacidad o esa manera de trabajar ahora mismo no nos funciona para lo que queremos hacer conjuntamente y vamos a aprender a hacerlo diferente. Pero ese bagaje ayuda, ese bagaje forma parte de la organización y también condiciona el futuro al que vamos a llegar. Lo digo porque últimamente se habla mucho de desaprender, de borrar pasado, etcétera, y yo, me mataréis, pero no creo en eso. Yo creo que todo lo que hemos acumulado en la vida nos ayuda, nos enseña, siempre y cuando lo tengamos como una palanca para aprender y para hacer cosas nuevas y no como un freno para evitar hacerlas. Entonces, el punto es cómo tú utilizas ese pasado, esos aprendizajes, etcétera, ¿vale?
en propositivo y hacia futuro y no como barrera o como excusa. Entonces, para mí es el soltar importantísimo, pero no que nunca más volverá, porque está ahí, siempre estará ahí y es más, en el futuro puede volver. Podemos de aquí a 2, 3, 5, 10 años tener una situación que justo esa competencia, justo esa manera de ser, digas, oye, voy a rescatarlo de mi neverita vital porque ahora esto compete. Por tanto, no se trata de borrar, no se trata de matar, no se trata de tapar, sino de evolucionar, ¿vale? Y de no ponernos límites. Lo digo porque se habla mucho del desaprender. Yo siempre digo, pero ¿por qué vamos a borrar? Si lo que tenemos que hacer es, ¿no?, irle metiendo capas, profundidad, complejidad, oportunidades y nuevas maneras de hacer. No sé si queréis añadir a David y ya tenemos otra pregunta de Ángeles. Andrés, Filip. Les has dejado. No, ahí, estaba sin leyendo palabras, la siguiente. Estaba leyendo la siguiente. Tú ya estás, es que Andrés siempre está, ¿ves? Andrés está está en el la siguiente futuro. pantalla. Claro, pues Ángeles, ¿cómo linkarías la transformación en la organización y el bienestar corporativo? Que ahora, tema bienestar emocional, es uno de los grandes retos del 2021, clarísimamente. La seguridad psicológica. Sí. Yo creo que esta pregunta tiene muchos ángulos desde los que se puede responder. El primero que me nace es que la transformación de una organización es un vehículo necesario hacia el bienestar corporativo, ¿vale? Lo que pasa es que hay que aceptar que eso es así, ¿vale? Y eso es lo complicado, aceptar que tienes que inmunizarte para poder llegar a estar mejor, ¿vale? Hablamos de inmunización y de virus, ¿no? Pero demos la vuelta, ¿no? En positivo, ¿no? Que hemos hablado, hay mucho concepto virus en negativo. Creo que ese es uno de los enfoques, es decir, creo que todas las organizaciones siempre han estado en proceso de cambio, de evolución. Lo que ha cambiado es las evidencias de que están en estado de cambio. Siempre, cualquier organización, por pequeña que sea un taller de vehículos o una macroorganización de 300.000 empleados. Todas están en proceso de cambio y lo han estado siempre porque si no, simplemente nunca habrían llegado hasta donde están hoy, si hubieran permanecido estáticas al momento en el que se fundaron o se crearon. Por tanto, lo que pasa ahora es que vivimos en un contexto donde hay muchas más evidencias de la necesidad de evolucionar, muchas más evidencias de las que había hace 10 años, muchas más de las que había hace 20, y dentro de 5 o dentro de un año habrá todavía probablemente muchas más evidencias. Entonces, para mí el link es, hay que pasar por un proceso de transformación para evolucionar, y el concepto de bienestar corporativo es un concepto demasiado genérico y demasiado amplio. No sé qué es para mí. Pienso en términos de bienestar corporativo y pienso en salud financiera, pienso en bienestar que se reparte a sociedad, accionistas, profesionales. Para mí el bienestar corporativo tiene muchos receptores y otra cosa es el bienestar que cada persona lleva a cabo dentro de ese contexto organizativo y está más relacionado con la parte de well-being, ¿vale? Y en ese sentido la transformación no puede perder de vista los impactos que tiene en términos de well-being, porque un proceso de transformación genera impactos. Es decir, yo siempre digo lo mismo. Si alguien dice que un proceso de transformación, o si alguna vez oís a alguien decir que un proceso de transformación ha sido 100% smooth, calmado, que no ha generado impactos, os miente, está mintiendo. Por definición, un proceso de transformación genera aristas y las aristas cortan y generan heridas. Y eso es un hecho que creo, no conozco ningún proceso de transformación, ni de los que he vivido en primera persona, ni de los muchísimos que me han contado muchos colegas de profesión, que no hayan pasado por situaciones con heridas, con secuelas, con problemas sensibles, ¿no? En términos emocionales. Y eso es otro indicador de que efectivamente se ha producido un proceso de cambio, un proceso de transformación. Entonces, para mí el otro link es no perdamos de vista que cualquier proceso de evolución o de transformación implica este tipo de, llamémosle, impactos, ¿vale? O incidentes críticos no previstos o previstos. Y entonces no puedes dejar de mirar al concepto de transformación sabiendo que va a tener impacto en las personas. Buenísimo. Nos quedan 3 minutitos ya, con lo cual estamos cerrando. Hay una pregunta interesantísima de Maribel que dice que si la gente de nuestra organización es muy diversa, es decir, muy heterogénea, es difícil organizar una transformación.
como ya estamos acabando, si queréis me la quedo muy rápido, pero yo diría que tener una organización diversa es un regalazo hoy en día, que es la aspiración que tienen todas las organizaciones, con lo cual, Maribel, felicidades, que no hay nada mejor para un proceso de transformación que tener un equipo diverso, porque podemos escuchar voces muy diferentes que nos ayudan a entender todos los matices, que cada persona es compleja en sí misma, con lo cual muchas personas juntas es un ecosistema complejo absoluto y que esa complejidad es maravillosa, es rica, nos permite, digamos, abordar, ¿no?, todos los pequeños matices que tiene, con lo cual tener una organización diversa hoy en día es como, bueno, ya estás donde muchas quieren estar y donde estamos trabajando intensísimamente, porque para mí diversidad e inclusión es uno de mis, digamos, drivers, objetivos vitales para lo que más estoy trabajando a todos los niveles, y no hablo solo de género o de edades o intercultural, sino es que realmente a todos los niveles entender las diferentes, ¿no?, creencias, culturas, mapas mentales de las personas. Y es maravilloso tener un equipo muy, muy diverso, porque ese equipo diverso nos ayuda realmente. Y aquí lo que tenemos que hacer es aprender a clusterizar a las personas de una organización por esas inquietudes y cómo atender a diferentes inquietudes de la manera más segmentada y personalizada posible. Y cómo aprovechar, por ejemplo, y muy brevemente, en un proceso de cambio muchas veces se me dice, oye, hay todo un colectivo que son los críticos, que, ¿no?, están todo el rato ahí como Pepito Grillo. Digo, eso es oro para un proceso de transformación. Son las personas que nos permiten iterar la narrativa, son las personas que son la voz de las lealtades. Por tanto, escuchemos a esa persona crítica, impliquemos aquello que nos dice, el feedback que nos da en la narrativa para que el proceso de cambio tenga éxito, porque verbaliza lo que la organización necesita expresar y a lo que tenemos que atender desde el punto de vista comunicativo. Con lo cual, alimentemos la diversidad, escuchemos a aquellas personas que son más diferentes, incluso más críticas, porque realmente es un tesoro para todo proceso de transformación. Y yo, como estamos, que queda un minutito, daros las gracias por estar aquí, por atender, digamos, esta pasión que tenemos por procesos de transformación, que son, sí, muchas aristas, mucho dolor, pero son maravillosos y un proceso de crecimiento personal brutal. Invitaros también, pues, a seguir todo el proyecto Mutabilia. Tenemos ya la web mutabilia.com, os la pongo aquí en el chat que podáis acceder. Y nada, descubrir todas las 60 profesores de nivelazo que comparten generosamente su conocimiento ahí y contagiar las ganas de generar transformación, de liderar la transformación en las organizaciones y, por tanto, de poder anticipar, ¿no?, entender. Y al final transformación es escuchar, ¿no?, los insights, las tendencias, nuestras personas, entender al ser humano y poder desde ahí aportar valor a las organizaciones. Filipa, Andrés, Emma, placer escucharos siempre. Qué bien, qué bien. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos, Diana y Esther. Un placer como siempre. Chao. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. Muchas gracias, muy interesante todo. Cuidaros mucho. Encantado. Chao, chao, igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias a todos. Gracias. Adiós, hasta la próxima. Hasta pronto. Solo me queda nada decir, pues eso, muchas gracias a los que nos habéis seguido y sobre todo pues a Filipe, Emma, Andrés, que ya no está, pero también a Cristina por todo el esfuerzo y dinamización y por compartir tanto, ¿no?, en procesos de transformación, que creo que estamos todos ahí metidos y embarcados, ¿no? Así que nada más. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Chao. Adiós, Chao. Chao.